Bueno, como ya se habrán dado cuenta, hoy quiero que armemos juntos mi árbol de Navidad, pero no se preocupen porque mientras lo hacemos les voy a estar dando algunos tips para decorar no solo el árbol de ustedes, sino también toda la casa. Así que quédate en esta aventura navideña. Bueno, lo primero que vamos a ver es la ubicación del árbol de Navidad. Y esto es un detalle muy importante porque recordemos que en la Navidad el árbol se convierte en el elemento central, en el elemento focal, donde toda la decoración debe estar centrada alrededor del mismo. Es decir, debe estar visible a la entrada de la casa, por ejemplo, o bien cercana al área de estancia del salón, donde va a estar toda la familia, donde va a estar todos los invitados, en fin. Sin embargo, también es importante que a pesar de que es un elemento fundamental en la decoración navideña, no debe representar un obstáculo. Es decir, no debe estar en el medio del salón donde a lo mejor la circulación la puede entorpecer, ni delante de un mueble que se debe usar constantemente, ni mucho menos. Preferiblemente ubicarla al lado del sofá, al lado de un mueble de estar o en una esquina del salón, que también va a lucir perfectamente. Igualmente es importante que no compita con otros mobiliarios que tienes en casa. Es decir, si tienes un mueble, un sofá con colores estridentes o con un estampado bastante llamativo, pues no es bueno o no sería indicado colocarlo cerca de este sofá, ya que estarían compitiendo en cuanto al estado de énfasis. Yo, por ejemplo, lo voy a ubicar en esta esquina porque justamente enfrente tengo la puerta de la casa y da en un ángulo prácticamente de 180 grados hacia todo el salón de este apartamento. Vamos a abrir este. El entusiasmo navideño suele hacernos llenar la casa de objetos temáticos que van desde alfombras, cojines y hasta la vajilla, haciendo que tengamos que guardar cajas y cajas de estos objetos de un año tras otro cuando estamos fuera de temporada. Sin embargo, un diseño elegante y funcional puede evitar este inconveniente. No llenes la casa de objetos por todos lados. Escoge un sitio puntual para el énfasis de tu decoración, ya sea el acceso principal, la escalera, un rincón del salón o la chimenea en el caso de que tengas. Para el resto, escoge colores neutros que bien se puedan combinar con un objeto temático. Por ejemplo, unas telas enterizas o aterciopeladas que inviten al tacto, de colores que combinen ya sea por contraste o analogía con un solo cojín que sí puede tener un motivo navideño. Igualmente puedes escoger decoraciones de naturaleza muerta que son atemporales y se pueden complementar perfectamente con algún otro detalle de la Navidad, o simplemente ramas y arreglos florales complementados con jarrones y piezas de porcelana. Puedes usar tu decoración actual y simplemente agregarle un complemento como pequeños lazos de colores temáticos. Usa la decoración en diferentes posiciones y alturas, horizontales y verticales, arreglos naturales sobre la mesa de comedor sin que impidan las visuales, un Belén en el suelo, por ejemplo, o una corona en la puerta. La articulación y coherencia de tu decoración debe contar una historia armónica. Otro elemento muy importante es el color a elegir para el árbol. En este caso yo escogí uno blanco, puesto que en la casa predomina el color blanco, pero también hay un énfasis en otras tonalidades, otras texturas, como por ejemplo esta pared del fondo, hay uso de la madera y quería resaltar el blanco más que todo por una cuestión estética de combinación con el resto de la casa. Pero sí es verdad que elegir el color blanco limita mucho el uso de diferentes tipos de decorados para el mismo, por lo que yo siempre les recomendaría usar colores naturales, es decir, el color verde natural, ya que este pues permitirá escoger cualquier tipo de combinación para la decoración. En algún momento determinado se usaron colores bastante estridentes como los rosados, como los verdes fosforescentes, pero estos tonos ya están totalmente fuera de moda y además de que son bastante poco elegantes. Muchas personas creen que para lograr una decoración de Navidad armónica debemos usar el mismo color en cada detalle, y esto es totalmente incorrecto. Usar el mismo color crea formas y espacios planos y aburridos. Da igual si es rojo intenso o beige minimalista. En cambio, basta con utilizar varios tonos de ese mismo color para crear profundidad y dinamismo. Luego tenemos el uso de colores complementarios. Ya de por sí el rojo y el verde, clásicos de la Navidad, pero también tenemos el azul y los naranjas, que en este caso se pueden traducir a los ocres o colores tierra y arena, o también el morado y amarillo, que se puede traducir al color dorado. Bueno, es importante también que el árbol sea coposo, ya que de lo contrario pues puede dar una sensación de que está como que seco, como que vacío. Y bueno, por esto mismo también es importante que escojamos un color adecuado. Por ejemplo, si escogiéramos un color natural, sería más fácil recubrirlo con ramas naturales, y esto le va a dar no solo mayor coposidad, sino también más naturalidad y mucha más estética.
A la hora de distribuir las ramas es importante no hacerlas todas en el mismo sentido para justamente ocupar espacio y darle esa mayor coposidad. Y luego también vamos a reforzar eso con la decoración, que también es un modo para disimular esa sensación de vacío que puede tener el árbol. Hoy en día yo no sé por qué los hacen tan flacuchos, como anémicos, no le ponen todas las ramas que debieran ponerle, además que le hacen como los cajitos como que así flacuchos, como si hubieran pasado el servicio militar. Y bueno, nada. Bueno, aquí me acabo de dar cuenta que se me acaba de partir un gajo. Este árbol es el segundo año en que se pone. No es de Shein, es de Amazon, no entendí, pero bueno. Y ahorita se lo pego con silicona. Don't worry. Luego tenemos la ley de los 3 elementos que les hablé, donde podemos hacer disímiles combinaciones cromáticas. Estas son las que se encuentran en tendencia ahora mismo. Colores burdeos en sustitución del rojo, es decir, una especie de rojo vino, más oro, más verde orgánico. El rojo le da la elegancia, el oro ese brillo y glamour, mientras el verde lo lleva hacia el lado más natural. Esta combinación le ofrece sofisticación a los colores clásicos de la Navidad. Colores que van desde el chocolate o colores tierra, más champán, más verde olivo. Una combinación que te dará calidez y un toque refinado a tu espacio. El azul francés más plateado u oro rosado más crema. Esta combinación, aunque menos refinada, es más desenfadada, juvenil y alegre. Ofrece más luminosidad a la casa y suele gustar mucho en familias con peques, dado los tonos pasteles que ofrece. Algo importante en estas combinaciones es mezclar elementos de brillo y otros opacos, incluir texturas con superficies lisas. Dará una variedad enriquecida por la naturalidad de los elementos. Evita exceso de adornos plásticos y brillantes y mézclalos con adornos naturales. Al final los colores los escoges tú según cada situación de partida, pero sí hay combinaciones que me rehúso a que se hagan. Bueno, de esta manera queda armado ya el cuerpo del árbol de Navidad. Y pues estaba recordando también que el color es muy importante decidirlo según la estética que queramos crear en la decoración en general. Por ejemplo, en este caso yo quería una estética minimalista, pero también es verdad que yo el año pasado, cuando quise tener este árbol mío propio, porque anteriormente había sido siempre el árbol de la familia, estaba yo muy entusiasmado y pues mi pareja no tanto. Sin embargo, entonces decidí escoger la decoración para el árbol color morado, ya que el color morado es su color preferido, para así convencerlo de alguna manera. Y pues entonces, ¿qué color contrasta más con ese morado? Lo hace lucir mucho mejor. Pues el blanco lo va a lucir mucho mejor en contraste que el verde de un árbol natural. Por otro lado, otra pregunta que nos hacemos muchas veces es ¿qué tamaño escoger el árbol para nuestra casa? Por supuesto, aquí lo fundamental es la escala del espacio donde lo vamos a ubicar. Yo, un truquillo que siempre les aconsejo a las personas es pues ver el árbol como si fuera uno mismo. Es decir, tú en tu salón, por ejemplo, si lo vas a poner allí, te sientes apretado, sientes que el techo está un poco cercano a ti, entonces nunca escoger un árbol de Navidad mayor que tu tamaño, porque se va a ver de la misma manera de la que tú te sientes en tu salón. De lo contrario, si te sientes que vives en una catedral gótica, por ejemplo, en la casa de las Kim Kardashian, pues evidentemente debes escoger un árbol de dimensiones igual a tu tamaño o incluso superiores, para que entonces no se vea disminuido. En mi caso, yo me siento bastante neutral en mi salón de la casa, ni muy apretado ni muy amplio, pues entonces escogí uno exactamente de mi altura, es decir, 1,80. Yo recomiendo una altura promedio estaría entre 1,60 y 1,80 en dependencia de las medidas estándares que puedan encontrar en el mercado. Y bueno, si se habrán dado cuenta, este también lo subí en una base, digamos en una mesita de centro mesa que tenía aquí mismo en el salón, que no solo le da ese carácter más cálido, porque es una textura de fibras naturales, el mimbre, sino que también yo entiendo el árbol como un elemento más del mobiliario. Y si es verdad que aquí predominan, por ejemplo, los mobiliarios bajos, es importante también hacer énfasis en ese elemento que resalta la verticalidad y que hace un juego de articulación entre los diferentes mobiliarios. Aquí es verdad que entonces lo elevé en esa base para que ganara en altura, pero también el árbol lo veo yo también como una especie de columna que necesita una base, tiene su cuerpo y tiene también pues el remate, que luego vamos a estar hablando de ello. Y en este caso sentía que si lo dejaba en el suelo quedaba como que demasiado pegado, y porque además la base es muy importante, porque la base al final en la mayoría de los sitios de los países pues se usa, es el elemento más cambiante que tiene el árbol, ya que aquí se colocan los regalos, aquí se colocan objetos decorativos también, aquí se colocan juguetes, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante también, en cuanto hablábamos
en el tema de la conjugación con el resto del mobiliario, que haya un aire también entre cada uno de los muebles y el propio árbol de Navidad. Es decir, no debe estar atiborrado, no debe estar ni muy cercano a los muebles del sofá, de las butacas o de la tele. Debe estar siempre, crear una especie de espacio de aire entre ellos. Bueno, otro elemento fundamental para la decoración del árbol son justamente las luces. En este caso, mi recomendación va por siempre o tratar de usar luces cálidas, ya que las luces frías, independientemente de que la Navidad pues se trate del frío, del invierno y tal, pues va un poco más en contraste y en contradicción con lo que se quiere lograr con la Navidad, que es un momento de familia, de calor familiar, y pues también en contradictorio con ese ambiente que siempre se crea en los interiores de las cabañas navideñas, con el fuego de la chimenea, etcétera, etcétera. Y bueno, si ya tienes luces frías, es decir, luces azules como tal, o blancas, pues no pasa nada, no es lo ideal, pero sí deberías evitarla 100% a toda costa si tu decoración es justamente una decoración o minimalista o monocromática. Igualmente evitar también los colores, o sea, las luces de muchos colores. Es decir, si ya tu decoración del árbol o de la casa, digamos, en general, es, digamos, rojos, verdes, azules, morados, deberíamos pues evitar las luces de colores también, porque ya sobrecargaría ese nivel cromático del espacio. Es decir, para interiores y sobre todo para el árbol de Navidad, evitemos las luces de muchos colores. Eso para exteriores y para otro tipo de decoración. Para armar las luces de vamos a moverlo. Bueno, esto es una historia realmente. Desenredar las luces de Navidad. El verdadero reto del espíritu navideño. Bueno, aquí un factor muy importante es colocar siempre las luces en todo el volumen del árbol, preferiblemente desde adentro hacia afuera. En este caso yo lo voy a hacer en espiral, pero siempre yendo desde adentro hacia afuera. Vamos a empezar por aquí arriba. Voy a dejar de hecho pequeños ramilletes que sobresalga, ya luego veremos por qué. Tiene que ver con la cima, el remate del árbol. Llenar la casa de luces y dejar la guitera seca no hará que tu casa luzca más navideña. La iluminación en exceso molesta más de lo que embellece. Evita mezclar las luces frías con las cálidas. Esto suele verse caótico y pobre. Como en el resto de la decoración, usa la iluminación en diferentes sentidos y alturas para abarcar de manera puntual o lineal todo el espacio sin saturarlo. Para la iluminación interior puedes añadir velas y faroles que se adaptan perfectamente a esta temporada. Y si esas velas son aromáticas, ya lo coloras. Un olor a pino, canela, manzana o especias con una luz indirecta y cálida te brindará un ambiente acogedor y familiar muy agradable. Bueno, y aquí es cuando hacemos una pequeña prueba a ver qué tal luce, si me desequilibré. Y evidentemente nos damos cuenta, si apago aquí, bueno, de que la base se me quedó sin luz, o sea, no llegué. Bueno, otro elemento fundamental para las luces del árbol de Navidad pues es justamente lo que están viendo ahora, y es el ritmo. Preferir siempre, por ejemplo, parpadeos más leves, con un ritmo más cadente, ¿sabes? Que no sea tan estridente tampoco debe ser excesivamente intensa, puesto que no es la intención tampoco de traernos el sol a la casa. Bueno, el siguiente paso pues es justamente ya decorar el árbol en sí mismo. Y aquí quiero enseñarles la ley de diseño y decoración, la ley del 3. Es decir, usar desde 3 elementos decorativos o 3 formas geométricas decorativas diferentes o 3 colores diferentes o 3 texturas diferentes, en fin, siempre usar 3 tipos de elementos para la decoración. En mi caso particular he querido usar 3 colores, que son el morado, como les había dicho, un poco para convencer también a mi pareja, y pues quise combinarlo con otras 2 tonalidades que de alguna manera son como un degradado, que van desde el plata hasta ese morado, pasando por este color rosa palo, que es una transición entre las 2 tonalidades. Incluso si se fijan al comprar los elementos decorativos del árbol o de cualquier otro tipo de decoración, de interiores incluso en general, se darán cuenta de que estos vienen muchas veces en juegos de 3. Por ejemplo, estas bolas que tienen la misma geometría y el mismo hasta color, tienen intensidades diferentes y texturas diferentes también, pero siempre en grupos de 3. Puesto tú puedes llenar tu árbol solamente de bolas y eso no está mal, pero siempre es bueno crear puntos de énfasis en diferentes zonas del árbol con otro tipo de elementos decorativos. En mi caso también tengo pues otros tipos de elementos que vamos a redistribuir por todo el árbol para crear esos énfasis que quiero lograr. Vamos a comentar, pero primero vamos a apagar las luces porque me tienen loco.
Bueno, lo primero que vamos a colocar son las bolas plateadas. ¿Por qué? Porque en realidad son las que menos me gustan para este árbol que tengo, ya que son, digamos, bastante parecidas al tono, por supuesto, del árbol en sí y no resaltan tanto. Por lo tanto, estas las voy a aprovechar sobre todo para el interior, porque es importante también decorar no solo el exterior del árbol, sino también el interior, ya que esto le da volumen, espacialidad, esto le da 3 dimensiones al árbol y no un volumen macizo y compacto, como algunos árboles que veo por ahí que parecen una pieza monolítica que ya la compraron en el Walmart y la pusieron ahí, ¡pum!, ya está. No. Otro consejo muy útil también es usar tamaños diferentes. No siempre, incluso aunque nuestro árbol sea un gran árbol de Navidad de gran escala, no es conveniente usar todos los elementos decorativos del mismo tamaño gigantesco. No. Por supuesto, para la distribución del árbol trataremos de no mezclar el mismo tipo de elementos cercanos, es decir, ponerlos de manera aislada, usando las texturas diferentes, los colores diferentes. Hay varios aspectos en la decoración navideña que jamás debes hacer. Llevar al interior los muñecos inflables. Estos son de aspecto frío y muy artificiales, además de que ocupan mucho espacio y estorban. En cambio, usa decorados de telas o madera, ya sean duendes, renos o los propios santas. Inflables a los exteriores. Impedir el uso y funcionamiento tradicional del hogar. Colocar objetos decorativos en sitios con un uso intensivo es realmente inútil. No solo arman desorden, sino que debes estar moviéndolos a cada rato. Pasarte con la escala. Por más ansias de grandeza que tengamos, salvo que sea familia de las Kardashian, trabaja mejor los detalles. Un pequeño arreglo floral en una buena posición te dará más elegancia y distinción en estas fechas. Es importante además también, como se pueden fijar, he estado colocando algunas piezas en la parte de atrás. Independientemente de que el árbol esté colocado en una esquina, en una pared, digamos, en una pared de fondo, no es conveniente tampoco pues solo decorar el frente. El árbol es un elemento tridimensional, por lo tanto es importante también decorarlo en sus 3 dimensiones. Quizás no poner los elementos más bonitos, más elegantes detrás, porque evidentemente no se van a ver de todo, pero justamente les decía que deben quedar espacios interior y exterior, pues esa profundidad también se debe lograr ver desde los elementos que están detrás. Esta es la parte más insoportable de esto. Como son bolas nuevas hay que ponerle el contorcito este. Ya esto me estresa ya. Me cago en la... No darles aire a los decorados, sobre todo en el árbol de Navidad. Este necesita respirar, por tanto no lo llenes de lazos y esferas. Es un árbol decorado, no un decorado come árboles. Deja espacio entre los elementos, aproximadamente las mismas proporciones que los adornos entre ellos. 1 o 3 adornos de mayor tamaño y proporcional al espacio resulta más efectivo y agradable a la vista que muchos decorados pequeñitos juntos, por más hermosos que estos sean. Comprar nuevos decorados cada año sin estudiar los que ya tenemos. Nuestro interiorismo y el decorado del resto del año. Toma tu casa fuera de temporada como si fuera la base de tu diseño. Aprovecha los adornos, materiales y tonalidades que ya tienes en casa para sobre ellos comprar los nuevos decorados, ya sean adornando por contraste o por analogía. Cuenta una historia con tu decoración. Para ello, aprovecha alguna textura particular o estampado característico que se repita indistintamente de manera muy sutil en varios sitios de la decoración de la casa. Bueno, hay un elemento fundamental también dentro de la decoración del árbol de Navidad y es lo que, a ver, en Cuba le llamaban rabo de gato. Yo en realidad no sé el mundo entero cómo se le llama, porque no es más que esa cola, digamos, peluda, que normalmente es de colores brillantes, rojo brillante, plateado, dorado, etcétera, etcétera. En este caso yo no he querido usar una de esos tipos característicos rabos de gato, sino que en cambio he usado una especie de rama de hojas, color cobrizas más bien, para reemplazar ese rabo de gato. Y es que yo siento que el rabo de gato, con su volumen, con su textura y su brillo, pues un poco que opaca el protagonismo de otros elementos decorativos. Entonces por eso pues decidí escoger esto. Ustedes pues pueden usar los rabos de gato si les da la gana, pero yo pues como que no los recomiendo mucho, la verdad. Es que no son muy elegantes. Esto tenía que haberlo puesto después de las luces, pero bueno, ya estamos aquí y ahora a ver cómo las pongo una vez. Ven que en definitiva es lineal, como los mismos rabos de gato, pero en este caso son como una especie de hojitas. Y
Sí, es verdad que aquí voy un poco que a usar el truquillo de el frente solamente porque no es muy grande. Bueno, en realidad no se ve mucho, pero debí haberle puesto un poquito más. Ustedes háganlo con más. Y bueno, ya los últimos decorados que me quedan serían pues los lazos, los típicos lazos. En este caso debo decir que realmente lo lindo, lo hermoso de los lazos es que tengan cuerpo, y para ello es importante la textura de la tela y por supuesto la calidad de la tela. En este caso pues no tiene mucho cuerpo que digamos, no es lo que más recomiendo yo, pero en este caso me gustó mucho la tela y no quería tampoco que los lazos resaltaran demasiado. El problema de los lazos es que hay que tener mucho cuidado, porque sí es importante que tenga cuerpo, pero si nos pasamos un poco, pues entonces se convierten en los protagonistas del árbol de Navidad y no es lo que queremos, bueno, a no ser que sea la intención que ustedes quieren, pero tienden a ocupar demasiado espacio, demasiado volumen, entonces hay que tener un poco de cuidado. Entonces vamos a colocarlos. Y lo bueno que tiene es que donde quiera que lo pongamos, en realidad no va a romper con la estética que queremos. Justamente una de las cosas que quiero lograr con este tipo de elementos decorativos, muchas veces translúcidos, transparentes, de tejidos, más que todo donde resalta el brillo, no la textura y no la forma, es que no sea un árbol, digamos, excesivamente vistoso de lejos, sino que nos impulse a verlo más bien en detalle. Es decir, es un árbol que si nos acercamos es que logramos ver el encanto que tiene el mismo y no nos cansemos de observar cada uno de los detalles que desde lejos no se ven, pero de cerca son maravillosos. Bueno, como remate final, debo decir que lo más característico son pues eso, colocar una estrella, colocar una punta, digamos, que remate esa forma de cono que tiene el árbol, pero yo quería lograr algo diferente y es que un poco que las estrellas están gastadas, ¿sabes? Entonces para ello pues vi estas especies de plumas de avestruz o qué sé yo de qué y me encantaron. Silencio gay. Una porque tiene el color rosa palo que ya hemos usado en otros elementos de las bolas y tal, y dos por el brillo también, que también lo he usado en otras piezas, y porque junto con estas ramitas de aquí pueden ser un remate bastante diferente y a la misma vez elegante y muy estético, combinándolo también con las luces que ya dejé en la cima. Vamos a ver cómo queda. Se me cae, esto necesita Viagra. Un minuto de paciencia. Y ya está. Bueno, otro elemento muy importante ya para terminar y coronar, digamos, el árbol de Navidad es justamente colocar ciertos elementos en la base. Pues en la base, sobre todo, se colocan los regalos de Navidad. Pero bueno, en lo que llega la Navidad, 24 de diciembre, Nochebuena, es decir, pues podemos colocar esta especie de bolsitas en sacos. Por supuesto, los rellenamos para darle volumen y los colocamos debajo, o bien pueden ser tipo cajitas de regalos con sus lazos, sus colores de Navidad. Y otra pieza, otro personaje, digamos, muy importante en la Navidad, pues son los duendes, y en este caso yo tengo este muy chulo que tiene que ver mucho con los colores que ven que ustedes que tengo aquí en la decoración de la casa, pues le va a dar también mucha vida, mucha textura a nuestro árbol, que de alguna manera es minimalista. Así que ahora pues les voy a enseñar cómo me quedó el árbol, pero no les voy a mostrar todavía, lo voy a enseñar en otro video más de cerca, así que prepárense para... Dusk paint skies in purple hue. You hold my hand, we watch them blue. Boom! Colors burst, light up the night. Your eyes shine bright, a beautiful sight. Sparkles fall like stardust rain. We kiss slow, no one to complain. Fireworks, that love stays strong in your arms where I belong. Dusk and fireworks, our secret scene, mean more than diamonds, more than gold ever seen. Every burst a heartbeat loud. Fireworks at dusk where love is proud. Dust fades, but memories glow. Flow with me, let's never go. We're the spark that won't retire. Fireworks at dusk, burning higher. Sparkles fall like stardust rain. We kiss slow, no one to complain.
Y bueno, nada, señores, así ha quedado mi árbol de Navidad. Yo en este caso he querido complementarlo con un espejo, ya que este te permitirá pues duplicar la belleza que tiene tu propio árbol. Y además, si tú en tu casa tienes una chimenea como esta, pues siempre ponerlo cercano a él, pues le dará ese carácter acogedor y navideño que todos deseamos y vemos en revistas. Y si no tienes chimenea en casa, pues también lo puedes colocar en una especie de televisor, pues pones un patrón que digamos representa una chimenea y les va a quedar de puta madre. Y bueno, nada, si te gustó este video, déjame saber en los comentarios si quieres saber de otro tipo de decoraciones específicas de cada etapa del año, pues para hacer próximos videos. No dejes de seguirnos, recuerda, activa la campanita para enterarte cada vez que subimos video. Recuerda que es gratuito y me ayuda muchísimo para crear este tipo de contenido para ustedes. Si ya armaste tu árbol de Navidad, pues ya tienes tips para el año que viene o para reformar pues la decoración actual. Y si lo tienes hecho ya, pues déjamelo en los comentarios con una fotico para comentar acerca del mismo. Así que sin más, nos vemos. Se les quiso. Chao.